Hemos leído el pasaje de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20, donde podemos nosotros notar algo muy importante, amados hermanos. El evangelio que nosotros predicamos, el evangelio que anunciamos es real. No son cuentos, no es fábula. Predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo que resucitó de entre los muertos y que hoy, precisamente hoy, está con nosotros. Porque su palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Entonces, el Señor está aquí. Y ahora, hermanos, que celebramos este día, porque cada día que nos juntamos es una celebración, podemos nosotros reconocer la presencia del Señor. Podemos escuchar su voz, podemos hablar con Él. Tú puedes hablar con el Señor y Él te escucha. Ahora yo quiero preguntarte, ¿has escuchado la voz del Señor? ¿Usted ha escuchado la voz del Señor? ¿Realmente es posible oír al Señor? Porque pareciera, y vamos a irlo viendo durante avanzamos en este pasaje bíblico, que cuando el Señor nos habla, nosotros no logramos escucharlo. Pero es cierto, hermanos, ¿es posible oír la voz del Señor? Claro que sí, porque el Señor constantemente nos está hablando, Él está hablando a nuestra vida y lo hace de muchas maneras. Como familia hemos aprendido lo siguiente: cada que a veces nos ha tocado mover de una ciudad a otra, porque el Señor nos envía, el Señor nos dice, el Señor nos habla. De hecho, cuando lo hemos querido hacer por otras circunstancias o intenciones, el Señor nos ha reprendido, nos ha hablado y nos ha dicho que no es el tiempo, no es el momento. Pero hemos logrado escuchar la voz del Señor cuando hemos tomado decisiones como estas. Y saben, es hermoso escuchar la voz del Señor. Es hermoso. Cuando hacemos lo que Él nos dice, tú vas y haces las cosas con determinación, con seguridad, porque sabes que no estás solo, Él está contigo. Ahora, ¿cuál es el resultado de escuchar la voz del Señor? Porque Él nos habla, hermanos. Él habla a tu corazón. Él te está hablando ahora mismo. Pero ¿cuál es el resultado de oír al Señor? Yo quiero que meditemos en 5 cosas por las cuales diríamos son el resultado de oír la voz del Señor. Primero, encontramos obediencia. Segundo, fe. Tercero, dirección. Cuarto, confianza. Y quinto, promesa. Lo vamos a ir viendo detenidamente cada uno de estos aspectos como resultados de escuchar la voz del Señor. Obediencia. El pasaje que hemos leído en el versículo 16 dice el Señor así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Qué hicieron los discípulos? El domingo pasado hablábamos que las mujeres, después de haber hablado con Jesús, el Señor les dice: vayan y díganle a mis discípulos que los veré en Galilea. Esa fue la orden. Y entonces inmediatamente Mateo nos dice: pero los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces, al leer el versículo 16, observamos obediencia en los discípulos. Nos dice que ellos habían ido ya conforme el Señor les había pedido. Quiero que veas y quiero que observes conmigo que uno de los problemas que tenemos para obedecer la voz de Dios es que pronto nos olvidamos de la palabra del Señor. Ese es un problema como seres humanos. Nos olvidamos de pronto lo que el Señor nos ha dicho. Jesús les había dicho esto antes de ir a la cruz. Marcos 14, 28 nos dice: pero después que haya resucitado,
iré delante de vosotros a Galilea. El Señor les había dicho eso. Ellos se habían olvidado. Cuando nosotros olvidamos la palabra del Señor, hermanos, es muy fácil para nosotros desobedecer. Es muy fácil. Un ejemplo de esto fue Salomón. Salomón es un ejemplo de esto. El Señor había mencionado, de hecho, que no tomaran esposas extranjeras, pues hacerlo haría que el corazón del pueblo se apartara del Señor. Salomón no escuchó la voz del Señor, se escuchó a sí mismo, y leemos en 1 de Reyes, capítulo 11, versículo 3, lo siguiente, encontramos lo que sucedió. Y tuvo Salomón 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, dice el texto, desviaron su corazón. ¿Cuál fue el resultado, hermanos, de no escuchar la voz del Señor? Lo vemos aquí. 1 de Reyes 11:6. El resultado de desviar ese corazón, dice el versículo 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Hermanos, el primer resultado de oír la voz del Señor es obediencia. Encontramos obediencia. Por eso es importante lo que hemos de hablar el día de hoy. Detente a escuchar su voz, porque cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, trae como resultado obediencia. Los discípulos obedecieron. El texto dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Qué encontramos ahí? Obediencia. Ellos obedecieron lo que Jesús les había dicho. Lo segundo que encontramos aquí es fe. Hallamos fe cuando escuchamos la voz del Señor. El versículo 17 es muy claro, pues dice así: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, ¿qué pasó con algunos de los discípulos? Dice el texto, algunos dudaban. Algunos dudaban. Es muy claro lo que dice el texto aquí, que los 11 que iban camino a Galilea, no todos iban convencidos de que realmente era Jesús, de que Jesús realmente había resucitado. Por lo tanto, después de hablar de obediencia, hablamos de fe, porque la obediencia no es suficiente. Pues muchos podrían obedecer y hacer lo que el Señor les dice, pero tener un corazón lejos del Señor. Los fariseos eran muy buenos para obedecer. Obedecían al pie de la letra todo lo que la ley decía, pero su corazón estaba lejos del Señor. Cuando en verdad, amados hermanos, nos detenemos a escuchar la voz del Señor, encontramos fe. Hallamos fe. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, oír la voz del Señor, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, dice el texto. Ese es el resultado. Hermanos, es muy fácil mantenerse ocupado sirviendo a Dios. Es muy fácil cantar, enseñar, predicar y evangelizar. Nada de eso es malo. De hecho, todo es bueno, pero a menudo puede ser un intento fallido de relacionarnos con el Padre Celestial. Sí, podríamos decir que nuestra relación podría volverse artificial. El Señor quiere una relación íntima con cada uno de nosotros, contigo. Por eso Él nos habla todo el tiempo. En algún momento tenemos que dejar de hacer cosas para el Señor y entonces comenzar a disfrutar de Él, de su presencia. Ahí es donde comienza, hermanos, nuestra relación con el Señor, esa relación personal con Él. Ahí es donde inicia. Cuando nosotros leemos la palabra y llenamos nuestro corazón, nuestra mente con su verdad, podemos conocer y obedecer los principios que aquí encontramos. Podemos oír la voz del Señor.
Algo muy importante en esto, hermanos, es que Jesús es real. Tú puedes oír su voz. Tú puedes hablar con Él. Podemos oír la voz del Señor. Solo cree que Él es real. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que a veces nos ponemos a orar y podríamos sentir que estamos hablando así como al aire, como al viento. Y pensamos, ¿será que el Señor me está escuchando? Hermanos, el Señor escucha nuestra oración. Tú puedes hablar con Él. Y algunos, ¿qué decimos, hermanos? ¿Cuál es nuestra conclusión cuando nos pasa cosas sorprendentes o algo que le estábamos pidiendo? Algunos dicen y concluyen, fue una coincidencia. Fue una coincidencia que pensáramos lo mismo. ¿Tú crees que hay coincidencias? No. Cuando hemos estado orando por algo, el Señor nos responde. Y hay armonía en la toma de decisiones. Y siempre he dicho esto, hermanos, que cuando nosotros tomamos decisiones y descansamos sabiendo que eso que nosotros hemos tomado es la voluntad del Señor y ha agradado al Señor, hermanos, sentimos paz en nuestro corazón porque sabemos que eso le agrada al Señor, es su voluntad. Pero cuando tomamos decisiones en nuestra vida, que de repente nos sentimos intranquilos, incómodos, es cuando el Señor nos está hablando. El Señor nos está diciendo, detente. Le comentaba a mi esposa en la semana de que a veces cuando nosotros nos despertamos en la madrugada y se nos va el sueño, ¿qué hacemos? Tratamos de querer seguir durmiendo. Y yo le decía a ella, no, si te despiertas en la madrugada es porque el Señor te está hablando. Escúchalo, habla con Él. Él te está hablando. Porque Dios nos habla, hermanos. Esa es una realidad. El Señor nos está hablando. Entonces, no solamente encontramos fe, no solamente encontramos obediencia, también encontramos dirección cuando escuchamos la voz del Señor. Jesús es real. Él está cerca de nosotros. Dice el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. ¿Qué dice Mateo? Que Jesús se acercó a sus discípulos, que Jesús les habló. Ahora yo quiero preguntar al texto, ¿qué pensaron aquellos discípulos que dudaban de Él? Porque en el pasaje, en el versículo anterior decía que mientras uno reconocieron que Jesús realmente era Él, otros dudaban. Ahora yo pregunto, ¿qué pensaron estos discípulos que dudaban de Él? Bueno, yo no lo sé, el texto no lo dice, pero lo que sí sabemos es que mientras estamos lejos del Señor, no tendremos la fe para creer en Él y saber que Él es real. Porque el Señor dice que alejados de mí, nada podéis hacer. Solo en Él encontramos dirección, amados hermanos. ¿Cómo lo vemos en este pasaje? Bueno, el texto nos dice que Jesús mencionó sobre la autoridad que Él tenía en el cielo y en la tierra. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Los discípulos se habían olvidado de esa autoridad, hermanos. Ellos fueron testigos de las señales, fueron testigos de los milagros que Jesús hizo. Sin embargo, solo cerca de Cristo, cerca de Jesús, ellos encontraron dirección al saber que Él es nuestro Dios soberano. Solamente en Él encontramos dirección. ¿Cuántas veces te sucede esto? Muchas veces nos olvidamos quién es el Señor. Cuando atravesamos por situaciones difíciles en nuestra vida, nos olvidamos quién es el Señor. Por eso Jesús les recuerda a sus discípulos, le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No dice, tengo algo de autoridad, eso no lo dice. Dice, toda la autoridad, completa, la tengo. Eso significa control absoluto. Eso significa que Dios está en control de las cosas que nos suceden. Hermanos,
yo te pregunto, ¿tú quieres dirección en tu vida? ¿Le has pedido dirección al Señor? Sabes, Él te escucha cuando tú oras y le dices, Señor, yo quiero dirección en mi vida. No sé qué decisión tomar, no sé qué voy a hacer, no lo sé, pero quiero dirección. Guíame. El Señor escucha nuestra oración. Acércate a Él. Ahora, algo muy importante encontramos en esto, hermanos. No solamente obediencia, no solamente fe, también dirección. Pero también encontramos comisión. Miren, no podemos dar lo que no tenemos. Y no podemos ser enviados si no estamos realmente convencidos de lo que en realidad es Jesús. ¿Quién es Él? Por eso el Señor nos prepara, hermanos. Muchas veces los desiertos que nos toca vivir, las pruebas que nos toca vivir, es la escuela que Dios usa para reafirmarnos que Él es real, para decirnos yo estoy aquí. Sí, hermanos, pero a veces nosotros no queremos pasar por ahí. No queremos eso. No queremos los desiertos. No. Pero el Señor muchas veces usa eso para decirnos, a ver, ¿te estás olvidando quién soy yo? ¿Lo estás haciendo? Recuerda quién es Él. En el versículo 19, entonces dice el Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, detente a reflexionar sobre este versículo. Decimos, tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes decir y animar a alguien y decir, cree en el Señor, confía en Él cuando tú estás dudando, cuando tú tienes dudas respecto a Dios y respecto a su poder. ¿Cómo podrías animar a alguien? Entonces el Señor nos prepara para que de esta manera podamos decir como Job lo dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amados hermanos, en el versículo 19 encontramos comisión, la comisión que Jesús le da a sus discípulos. Él les dice, vayan y hagan discípulos. Por eso podemos afirmar que las situaciones son oportunidades para mostrar el poder de Dios, para mostrar el poder del Señor en nuestras vidas. Cada que nos toque vivir algo, pregúntate, ¿qué quieres, Señor, que yo aprenda de esto? Pregúntate. Las pruebas que llegan a tu vida, haz esta pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esta situación en mi vida? Porque te puedo asegurar algo, nada de lo que sucede, nada de lo que nos pasa es sin propósito. Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. ¿Por dónde iniciamos entonces? ¿Por dónde vamos a comenzar? Porque el texto dice que hay que hacer discípulos, hay que ir. Pero hemos establecido que no puedes dar lo que no tienes. O sea, no puedes hacer discípulo si no estás convencido de quién estás hablando. Y el Señor ha dicho que Él tiene la autoridad y el poder, Él es soberano, es nuestro Dios. Entonces, Él nos prepara las situaciones para que tú realmente, no solamente lo puedas decir de labios y decir, Dios tiene poder, sino realmente decir, realmente Dios tiene poder. Porque es muy diferente decirlo de labios que realmente experimentar en tu vida y decir, estoy convencido que realmente Dios es poderoso. Por eso, ¿por dónde iniciamos? En casa, hermanos, tenemos discípulos que todos los días están aprendiendo de nosotros. Te pregunto, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque la forma en cómo encaramos las situaciones de la vida será lo que nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos. ¿Cómo respondes tú a las pruebas que llegan a tu vida? Escuché por ahí hace algunos años de un predicador que decía, todos tenemos un Timoteo que está aprendiendo de nosotros, ya sea en casa, en la iglesia o en el trabajo. Alguien te observa y está aprendiendo de ti.
Yo pregunto, ¿qué le estás transmitiendo tú a ese Timoteo? ¿Qué le estás enseñando? Solo cuando escuchamos la voz del Señor, entendemos nuestro verdadero llamado como padres, como hermanos, como hijos, como personas en el mundo de Dios. El que estés aquí hoy, en este mundo, no es un accidente. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito en tu vida. Detente a escucharle. Escucha su voz. Ahora, después de haber hablado de que cuando nosotros escuchamos la voz del Señor encontramos obediencia, hallamos fe, hallamos también la comisión, el que somos enviados para hablar de Cristo, hallamos dirección, el que Él nos guíe hacia donde Él quiere que vayamos. Por último, vamos a ver que encontramos promesa. Cuando nosotros escuchamos la voz del Señor encontramos promesas. Porque mientras escuchamos al Señor, mientras le obedecemos, ¿sabes lo que Él ha prometido? Él ha prometido que siempre estará con nosotros. Él va a estar con nosotros. El Señor siempre lo ha dicho esto. El Señor ha dicho que va a estar con nosotros. Y sabes, Él no ha quedado mal. Él no ha quedado mal. Siempre ha cumplido su palabra. Cuando Moisés, recuerden aquella ocasión, cuando Moisés terminó con lo que Dios le había encomendado y su fin había llegado, el Señor le habló a Josué. Le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú y guía a este pueblo. ¿Y cuál fue la promesa del Señor a Josué? Yo estaré contigo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. Fue la promesa del Señor. ¿Quedó mal el Señor? No, lo cumplió. Cumplió su palabra. Y Josué recuerda esto cuando él está ya como al final de su día, al final de su vida, dice en Josué 23:14, dentro de poco moriré, dice Josué. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, él está hablando al pueblo, le está diciendo esto. Ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. O sea, Josué sabía esto y dice, y ni una sola ha fallado. Lo que Dios prometió, cumplió. Hermanos, de la misma manera el Señor prometió a sus discípulos. Dice ahí el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Le crees tú al Señor? Él está con nosotros. Él está ahora mismo aquí contigo. Yo no sé, por las preocupaciones que tú estés pasando hoy, no sé las decisiones que vayas a tomar, no sé las pruebas o los desiertos que tú estés atravesando hoy, pero el Señor te dice que va a estar contigo. Y David sabía eso muy bien. En el Salmo 23 él nos dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Señor está con su pueblo, con sus hijos. Entonces, de la misma manera que el Señor prometió a sus discípulos que Él siempre estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo, y creemos que así lo hizo, así fue, de esa misma manera Él ha prometido estar con nosotros. Solo tenemos que detenernos a escuchar su voz. Detente a escuchar su voz. Yo sé que tenemos tantas cosas por hacer en el día, muchas cosas, muchas ocupaciones, que a veces pensamos y decimos, es que no me alcanza el día.
Bueno, sí alcanza el día. A veces no logramos administrarlo bien como el Señor nos ha pedido que administremos el tiempo. Pero las cosas, el Señor ha creado el tiempo mismo para que nosotros podamos descansar en Él. Hay muchas personas que no descansan, trabajan día y noche. ¿Saben que el descanso también, en el descanso tú glorificas a Dios? Descansando las horas que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Cuando tú descansas estás dando la honra y la gloria a Dios, porque el Señor también es el Señor del día de reposo. Hermanos, ahora yo quiero comentar lo siguiente. Después de escuchar estos versículos de Mateo, puedo decir que el Señor usará todos los medios para que nosotros nos detengamos a escuchar su voz. Él va a usar todos los medios. Por ejemplo, con Moisés usó una zarza ardiendo para llamar la atención de Moisés y ver cómo es posible que esa zarza esté ardiendo y no se consume. De esa manera el Señor captó la atención de Moisés. Con Job, por ejemplo, usó la enfermedad. Job se enfermó, pero con eso el Señor llamó su atención a Job. Con Noemí usó una crisis económica. Recuerden, lean el libro de Ruth y se van a dar cuenta. Usó una crisis económica para llamar la atención de Noemí. Con Jonás usó un gran pez para llamar la atención de Jonás. Yo no lo sé. ¿De qué manera el Señor te está llamando? ¿De qué manera el Señor te está hablando? Yo no lo sé. Pero Él usará todos los medios para que tú voltees a ver al Señor. Para que tú te detengas y reflexiones y digas: Señor, yo sé que tú me estás hablando, yo no sé lo que estoy haciendo, pero ábreme mi entendimiento para que yo sepa qué es lo que tú quieres. Porque cada vez que el Señor les habló a sus siervos, como Isaías, le dijo: Isaías, he aquí, aquí estoy, envíame a mí. Cuando le habló a Saulo, Saulo respondió: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, hoy te está hablando el Señor. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cómo le vas a responder al Señor? Porque lo importante de esto es que el Señor sí nos habla hoy. El Señor sí sigue hablando a nuestro corazón el día de hoy. ¿Por qué no le dices esto? Señor, quiero escucharte. Quiero oír tu voz. Quiero hacer tu voluntad. ¿Por qué no le dice esto al Señor? Yo quiero escucharte. Ahora, tal vez más de alguno se preguntará: ¿cómo sé que el Señor me está hablando? ¿Cómo sé que el Señor me está hablando hoy? Bueno, cuando nosotros leemos las Escrituras, encontramos que la forma principal en que Dios nos habla hoy es a través de su palabra, ¿sí? A través de la palabra Él nos está hablando. El Señor no te dirá algo que vaya en contra de su voluntad. Él no te va a decir eso. Él no te va a hablar de esa manera. A veces nosotros nos confundimos, queremos pensar que el Señor me está hablando y decir: es que es la voluntad del Señor. No, Él no te va a hablar, Él no te va a decir algo que vaya en contra de su palabra. No, en contra de su voluntad. Él jamás va a aprobar eso. Entonces la Biblia sí es el primer lugar donde tú debes ir para escuchar la voz del Señor. Aquí está. Aquí encontrarás lo que el Señor quiere para tu vida. En este libro santo encontramos a Dios. Encontramos a Cristo nuestro Redentor. El Señor dijo y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que esto se cumpliese. Y todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés
en los profetas y en los salmos. O sea, todo lo que vas a encontrar aquí es a Cristo. A Cristo. Aquel que dio su vida por ti. Eso es lo que vas a encontrar aquí. Por eso Isaías, hablando al pueblo, le dijo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Si Jesús, al ver la incredulidad de sus discípulos, se acercó a ellos y les habló, también Él lo hace hoy contigo. Él ve tu condición, Él ve mi condición. Por el pecado que muchas veces está en nosotros, hay incredulidad. Dudamos muchas veces del poder de Dios. Dudamos muchas veces que realmente Dios nos habla. Pero yo les digo, realmente Dios sí nos habla hoy. Sí nos habla. Yo en muchas ocasiones he escuchado la voz del Señor y doy testimonio de eso. El Señor sí nos habla. Y muchas veces, por tantas cosas que nos toca vivir, porque vivimos corriendo todo el tiempo, no nos detenemos a escuchar la voz del Señor. Pero Él nos está hablando hasta el día de hoy. Detente a escuchar su voz. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora, pues sabemos que tú estás escuchándonos y tú nos hablas hoy. Perdona nuestra incredulidad, porque muchas veces nos pasa como aquellos tus discípulos, que a pesar que te vieron, algunos dudaron de ti, dudaron que realmente tú habías resucitado. Permite que nuestro corazón, Señor, pueda humillarse ante ti y reconocer que tú eres nuestro Dios soberano y que tu presencia hasta el día de hoy nos acompaña. Tú estás aquí con nosotros. Te rogamos, Señor, que en medio de tantas ocupaciones que tenemos podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.